Continuamos en este diálogo integral con Andrés Terrero. Sí. Yo siempre, el nudo gordiano del Estado Dominicano ha sido el problema financiero. Peñavalle escribió un libro al respecto, y está el estudio de Herrera sobre las finanzas, y el trabajo clásico de un haitiano que fue publicado como Antonio de la Rosa, La finanza en Santo Domingo y el control americano. La dictadura se probó eficiente, controlando los problemas financieros nuestros, se pagó la deuda. La democracia ha sido totalmente ineficiente, y decíamos eso. Esa situación de un Estado que se enreda financieramente, como tú dices, estaba diciendo, no hemos agotado nuestra capacidad de endeudamiento. Sin embargo, yo, por lecciones históricas, creo que es algo que nosotros debemos mirar con aprehensión, sí, claro que sí. Con mucha aprehensión. ¿Crees tú que se está en la capacidad para que los problemas financieros del Estado sean manejados adecuadamente y podamos salir airosos de un bache que va más allá? Porque mucha gente dice que en los Estados Unidos la crisis sistémica va a tener un rebrote en los próximos días. La eurozona está en problemas, y estamos en una economía global. Ya se acabó el aldeanismo. Eso quería agregar. El caso de que uno entendía y había escuchado siempre como que un Estado, por pobre que sea o por pocos recursos que tenga, como que el Estado no quiebra. Sí. Ese es como la basamenta que sirvió para decir mucho tiempo. De Atenas lo están vendiendo. Óyeme. Sí. Entonces, el caso de Grecia, precisamente, que bueno, ya casi oficialmente todo el mundo dice, incluyendo el Banco Central de Europa, que no, que Grecia quebró, como el Estado griego quebró. Colapso. Entonces, eso para la gente que no es especialista en la materia y que siempre creyó en esa frase axiomática, entendía uno, no, el Estado no quiebra, cuando resulta que sí, y uno está metido también un poco a otro nivel, lógicamente, pero está uno metido también en esa dinámica de endeudamiento. A veces uno entonces se asusta y uno dice, ¿hasta dónde es cierto que podemos entrar en una situación inmanejable de nuestro endeudamiento? Mira, comenzando con lo que decía el profesor Climen, la dictadura ha sido eficiente con el control financiero, pero el costo social ha sido muy fuerte, sí. Muy fuerte. Eso no hay ni que estudiarlo. Sí. El problema del control es gerencia. Si tú tienes un Estado en el que tú planificas y tú haces lo adecuado, y cuando hay factores externos que te afectan eso que tú planeaste y tú tomas las medidas adecuadas y oportunas, tú tienes resultados favorables. Cuando tú tienes gente con cabeza pensante. Nosotros tenemos un equipo económico con una solvencia moral y técnica probada. El Banco Central ha sido excelente como se ha manejado el 2004 después de venir de una super crisis. Bueno, en el 2004 retomar los senderos perdidos, porque perdimos el cuatrienio 2000-2004 fue un cuatrienio de extravíos. ¿No? ¿Y a dónde íbamos? Sí. Íbamos ahí, que tú decías, a lo de Grecia. Íbamos a la quiebra como Estado. Porque en la medida en que tú tienes un Estado, que yo, por ejemplo, en ese momento tenía un deuda, un préstamo internacional en dólares, que lo tomé cuando el dólar estaba al 17. Sí. Se te volvió. Y estaba a 60 prácticamente. Una mole. O sea, ¿cuántos pesos yo necesito para pagar esa cuota de ese préstamo? Sí, técnicamente usted está quebrado. Sí. Entonces, realmente hubo mucha gente que pasó por ese proceso. Y pasaron también los argentinos. Sí. Y en Estados Unidos la crisis fue fuerte. La crisis que está en Estados Unidos, que no ha pasado todavía, y que el nivel de endeudamiento de Estados Unidos es ahora mismo, óyeme, extraordinario. La cosa no está fácil, ¿eh? Y ahí fue una crisis de ¿qué? Una crisis moral.
que devino en una crisis financiera. Sí, la crisis de credibilidad. Una crisis de credibilidad y de moralidad, donde unos señores que estaban encima de todas esas empresas y compañías calificadoras de riesgo, o sea, lo que le calificaban a los otros. Claro. Eran unos farsantes ellos. La especulación financiera se volvió un monstruo. Una bola grandísima. Óyeme, señores, para graficar, donde una persona, que era una persona de un servicio de una casa, que ganaba, póngale, $600 al mes, le vendía una casa de $1 millón. Sí. Óyeme eso. Sí. Y tú decías, ¿y por qué pasaba eso? Porque había un broker en el medio que facilitaba la venta, él estaba ganando una comisión de intermediación, ese préstamo se iba a vender hacia otra entidad y hay otra comisión en el medio, y ese broker pagaba los primeros meses del mortgage, como dicen los americanos, del préstamo. Sí. Entonces tú estabas al día. Ese señor que no tiene nada para pagar estaba al día, hasta que él podía. Cuando eso se convirtió en una bola tan grande. Era un esquema de pirámide. Una pirámide, totalmente. Y óyeme, por ahí hay una entrevista de unos señores ahí que son medio en broma, diciendo que mira, te vendo unos paquetes de préstamo, ¿y qué tiene eso? A un inversionista, ¿y qué tiene? No sé lo que hay ahí. Ah, pero tú no sabes lo que es, pero yo te lo compro. Y te compraban los paquetes sin saber lo que era y se lo vendían después al otro. Sí. Y todo el mundo ganaba. Lógicamente, había una burbuja que abajo estábamos mal. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, si tú tienes un país donde tú no tienes personas con la capacidad para enfrentar una crisis y para tomar la medida acertada, entonces tú tienes un problema. Ahí tú tienes un problema. O sea, aquí nosotros tenemos un problema estacionario. Tenemos un problema que nos lo provocó el petróleo. Quiera Dios que el petróleo vuelva y se acomode. Si no, tenemos que adaptarnos a cambios fundamentales. Se había incluso hasta especulado, por diversas razones, que mucha de esta situación, las exigencias del fondo, de que el gobierno dominicano se metiera en nuevo mecanismo de captación de recursos para superar el déficit. Y también tenía que ver mucho con el hecho de que hay una dinámica en la cultura política dominicana en la cual proceso electoral, año preelectoral, año electoral, significa de cualquier manera que se tire, que incluso el partido que esté en el gobierno en ese momento determinado se mete en la vorágine de participación electoralista y lógicamente si está un partido en el gobierno va a utilizar de alguna manera recursos del Estado, así sea los vehículos, la gasolina, la que tienen asignadas, etcétera. Mucha gente pensaba y ha planteado que probablemente estando en un año preelectoral, muchas de las exigencias del fondo hacia el gobierno actualmente tengan mucho que ver con esa dinámica que normalmente casi es como difícil de evadir. Entonces, ¿tiene algo de cierto eso? El hecho de que, con todo y que tú señalas, por ejemplo, la capacidad, la calidad de los funcionarios del equipo económico del gobierno del PLD, ¿tiene algo que ver la exigencia del fondo con el hecho de que esa dinámica se iba a generar? ¿Podían caer la gente, los técnicos del PLD, en un manejo, digamos, electoralista de recursos, aún con un problema de déficit en el presupuesto? Mira, ese riesgo siempre está latente en todos estos países latinoamericanos. En países subdesarrollados ese riesgo está ahí. Y es difícil a veces controlarlo. Sí. Lógicamente, con un Fondo Monetario Internacional encima de las finanzas del Estado, es más difícil hacerlo. O sea, hay que buscar herramientas para hacer las cosas mal hechas, muy bien hechas, de manera que los indicadores no den señales de que está pasando algo. Sin embargo, el gobierno no está haciendo esto para prever eso. De hecho, la misma oposición está de acuerdo con que se firme con el fondo, que sigamos el acuerdo con el fondo. Entonces, todo el mundo quiere. Antes, en el 84 no se quería. Y el sector privado también. Fue de lo que más celebró el acuerdo con el fondo. Porque los principales perdedores de todo esto serían el sector privado. Claro. O sea, si hay una caída de la economía, como ocurrió unos años atrás, lo primero que se van a afectar son las entidades financieras,
Porque en la medida en que yo pierdo mi capacidad de pagar o de comprar y de consumir, yo no voy a poder pagar el préstamo que le debo al banco. Y el banco va a tratar de quitarme mi casa, por ejemplo. Pero ¿y qué va a hacer el banco con la casa? Porque el banco no vende casa. El banco lo que hace es que vende un producto que se llama dinero y quiere que tú se lo pagues para prestarlo de adelante. Entonces, cuando tú recibes la casa, tú lo que estás recibiendo es un problema en el banco. Claro. Entonces, el banco dice, no, yo no quiero que tú no me dejes de pagar. Porque además, si me dejas de pagar, las normas prudenciales dicen que yo tengo que llevarle a gasto parte de ese préstamo porque por tu incapacidad de pago. Entonces ya afectan mis utilidades. Y si afectan mis utilidades, le afecta al gobierno en los impuestos y le afecta a los accionistas en sus dividendos. O sea, todo el mundo queda afectado. Entonces, yo creo que habla bien de que estemos en el acuerdo. Y habla bien del gobierno de que sigan en el tema. Y inclusive el próximo gobierno que venga, el que gane las elecciones, va a tener que firmar con el Fondo Monetario Internacional. Sí, indiscutiblemente. O sea, que yo creo que vamos al camino correcto. Sí. Lógicamente, los políticos, yo sé que ahí viene el sonido de la pausa, los políticos deben ser más sinceros, más honestos, no importa de qué lado del mostrador estén, si de aquel o de este. Bueno, en el próximo segmento queremos conversar un poco sobre el área en la que estás participando de manera directa, Superintendencia de Pensiones, y muchas de las ideas que se han hablado respecto a la posibilidad de financiar viviendas desde ese sector. ¿Cómo no? Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos.